Hola chicos, gracias por venir, espero que estéis todos bien, perfectamente, y más en este año que empieza ahora, este interesantísimo 2024, que vamos a ver lo que nos depara, ¿vale? Cabalísticamente suma el 2, 6, 8. El 8 es la justicia, pero bueno, ya hablaremos de la cábala en otro momento, en fin. Egipto. Hace un año y poco hicimos un viaje, mi mujer y yo, a Egipto, ¿no? Allí hicimos una serie de contenidos, de vídeos, que ahora pues nos van a servir para poderos mostraros en este vídeo, en este documentalillo que hemos hecho, ¿vale? Especial Egipto, donde vamos a ver el por qué aquella civilización llegó a lo que llegó, en todos los sentidos, el esotérico, el arquitectónico, el cultural, etcétera, etcétera. El social, en todos los sentidos, ¿no? No estamos hablando de las dinastías, sino de un Egipto más anterior en el tiempo. Bueno, ahora lo vais a ver, ¿vale? Por eso, precisamente, lo hemos hecho para aclarar todo lo que tenga que ver con Egipto. Ojalá que sí, ojalá que sea así, que sí sirva de arrojar un poco de luz a todo ese misterio que encierra siempre Egipto. Todo el mundo sabe qué es Egipto, casi que han estado en Egipto, no hay quien no haya visto un documental sobre Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner un poquito de orden, de idea, del porqué de las cosas, ¿no? Por eso os pedimos que abráis un poquito el coco, que nos expandamos un poquito la mente para poder asumir todo lo que vamos a ver ahora en este especial Egipto, que nos va a servir también de por así decirlo, de relanzamiento del canal. No es un relanzamiento, ya lo haremos probablemente en el siguiente de los vídeos, pero bueno, también es de agradecerle a la plataforma, a YouTube, que nos siga dejando hacer o subir este tipo de contenidos, supuestamente, ¿no? Porque a ellos, quién sabe, lo que les interesa es eso, el negocio, como todo el mundo, no nos engañemos. Aquí eso ya lo hemos dejado claro, no nos va. Este no es un canal comercial, lo he dicho miles de veces y lo voy a decir, y probablemente lo vuelva a decir en otros vídeos. Pero bueno, así que muchas gracias YouTube, aquí por lo menos la verdad sea dicha, no nos cuestionan si lo que decimos es verdad, si es mentira, solo por un sentimiento de competitividad o de falta de lucidez, ¿vale? Así que gracias, muchas gracias a todos los que llegáis para ver los contenidos de este canal. Gracias YouTube y también muchas gracias a los que nos critican, ¿vale? Muchísimas gracias. Egipto, la última colonia atlante. ¿Estáis preparados? ¿Estamos preparados? Cuando estudiamos el papiro de Ebers, uno de los documentos más importantes en esa ciencia llamada egiptología, me sorprendió que a día de hoy se sigan empleando fórmulas que se detallan en estos papiros, como también en el papiro Edwin Smith, sobre anatomía y medicina, por lo que nos da una dimensión de a qué grado llegaron los egipcios en sus conocimientos. Y solo estamos comentando estos dos papiros. Esto era lo que llegó a decir nuestro querido Rosa de Luna, el gran teósofo español. Fijaos. Encerrar en los estrechos límites de un capítulo la grandeza pretérita del Egipto sería pretensión tan vana como la de querer recoger en la palma de la mano el agua toda de un gran lago. Generaciones enteras de sabios vienen dedicándose a investigar sus cronologías inacabables que parecen ya cósmicas más que lunares, según lo dilatadas cronologías saitas de más de 10.000 años. Cronologías que para Heródoto son de 10 y 7.000 años solo desde Heracles hasta Amasion, y para Bunsen de más de 20.000. Sus secretos científicos y artísticos, tales como el del vidrio maleable, el de la indefinida conservación de las momias de sus mastabas,
el de sus cementos base de todas nuestras construcciones modernas, el de la preparación de sus incombustibles papirus, el conocimiento de los pararrayos, el del transporte a grandes distancias de sus enormes monolitos, el de las curaciones más prodigiosas, base de la leyenda griega de Esculapio, el resucitador de los muertos, el de la estereotomía o corte de piedras como el diamante puede cortar el cristal, el de los dentífricos, cosméticos y demás aceites modernos, el de los pozos artesianos que hoy son nuestro orgullo, el de los embalses prodigiosos de agua, hoy copiados en todo el mundo, el de las canalizaciones para riegos mejores aún que las nuestros y que, como el actual canal de Suez, puso en comunicación antaño los dos mares por medio de los brazos del Nilo. Pero esta impronta que deja Egipto, sobre todo en Occidente, va más allá de este tipo de cuestiones, digamos prácticas, anotadas en un papiro, porque también marcarán de forma significativa la hoja de ruta en el pensamiento griego, fenicio, etc. Esto es lo que comenta la gran maestra de la teosofía, Blavatsky, en su obra Isis sin velo en el volumen primero. Se sabe también que Platón aprendió en Egipto muchos secretos no revelados jamás en sus obras, pero transmitidos oralmente a sus discípulos, entre los que se contaba Aristóteles, cuyos tratados deben lo bueno que tienen a las enseñanzas de su divino maestro. Y en otro párrafo añade: Dice Emerson que de Platón arranca cuanto los pensadores escriben y discuten. En él se resumía la ciencia de su época, la de Grecia, de Filolao a Sócrates, la de Pitágoras en Italia y la que derivó de Egipto y Oriente. Era una inteligencia tan vasta que toda la filosofía europea y asiática está comprendida en sus doctrinas. Y prosigue. Herodoto, Tales, Parménides, Empedocles, Orfeo y Pitágoras aprendieron en Egipto y demás países orientales filosofía natural y teología. Y de Pitágoras además añade: Pitágoras aprendió música en Egipto para establecer en Grecia el estudio metodizado de este arte, cuyos profesores más notables fueron egipcios, pues conocían la combinación de las cuerdas y la multiplicidad de tonalidades determinadas por su longitud. Es decir, observamos que esta influencia va más allá de lo meramente filosófico, porque siempre hemos ligado el desarrollo moral puramente griego a fuentes egipcias, pero también podemos afirmar de la forma más tranquila que en las cuestiones científicas, artísticas, arquitectónicas, etc., también se vieron originadas la mayoría y apoyadas las demás en Egipto. Y cuando se dice que es en Grecia donde nace la democracia, la filosofía, la cultura, etc., estamos diciendo subjetivamente que en realidad se fundó en Egipto. Veamos unos ejemplos más, porque vale la pena comprender el alcance de esta influencia egipcia. Como ya hemos visto, la herencia egipcia se palpa en el saber y la mística griega que más tarde adoptaría nombres como metempsicosis, la psicostasis, basada en los procesos post-mortem o transmigración del alma hacia otro cuerpo, es decir, de la reencarnación tan avalada por las culturas solares. ¿O qué decir del peso arquitectónico cuya base de todas las construcciones llevadas a cabo por los francmasones tuvieron una base egipcia tal en cálculos y equilibrios que su rica y extenso copio de símbolos nos recuerdan frontones de aquellos templos egipcios, sin meternos en profundidad con el ritualismo que también adoptaron en sus iniciaciones? En resumidas cuentas, Egipto enriqueció a Europa, nuestro mundo occidental, a través de una extensa y vasta cultura basada en la mística, la ciencia, como la arquitectura, la medicina, la astronomía, la sociología, el arte, etc., sin denostar ni menospreciar los pequeños grandes aportes que hicieron culturas como la tartésica en el sur de la península ibérica, cuyas raíces últimas se vieron impregnadas de esa época atlante de la que dan fe todas las civilizaciones en sus hechos, en sus génesis, y que marcó una tenue, por su etapa última, pero fructífera proliferación de ideas, métodos, soluciones y un sinfín de conocimientos que han perdurado hasta nuestros días.
Vale, chicos, vamos a ver ahora el por qué los esoteristas y los maestros de conciencia despierta denominan de vez en cuando a Egipto con el nombre de Kem, K-E-M. Los egiptólogos, que se supone que son los que más saben de estas cosas, ¿no? Lo asocian al color negro y no están faltos de razón. Pero Samael Aun-Weor nos aclara la denominación de Kem. Vamos a ver, os voy a leer un parrafito, ¿no?, de lo que él nos va a decir acerca de la denominación de Kem, del asoleado país de Kem, ¿no? Dice: Osiris es un dios negro. Volvemos a encontrarnos el color negro asociado a la denominación de Kem. Pero luego matiza: bien saben los dioses y los hombres que Osiris Numen, el dios egipcio, resulta en el fondo absolutamente incomprensible para todos nosotros, ¿vale? Y dice: eso que es misterio, eso que no entendemos, ese es negro para el intelecto humano. Después de esta explicación, ya comprenderán aún nuestros lectores la honda significación de aquella misteriosa frase, la de Osiris es un dios negro. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra u oscuridad absoluta se convierte en caos. De ahí que del caos salga la luz. Escrito está, y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos es ciertamente, sin la menor duda, el alfa y el omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. Entonces, ya se nos ha aclarado el tema este de la denominación de Kem, ¿vale? Seguimos. De este término deviene el vocablo alquimia, según los maestros, aspecto que estudiaremos en el siguiente apartado. Bien, después de este intrigante apunte, vamos a seguir deslumbrándonos revisando algunos aspectos que tocan varias ramas técnicas e instructivas que, como no, han llegado a ser la base del desarrollo en sus respectivos campos. Una de las características más prominentes de las culturas solares era su recuerdo y fidelidad hacia el llamado eterno femenino, que es el nombre que recibe el sentimiento femenino como regidor de normas e idiosincrasia de una sociedad donde, gracias a ello, todo funciona en su debido orden, en el que se le da a la mujer y a todo lo que representa la creación un protagonismo objetivo. En Egipto, el de aquella época dorada, inicial, que también se postergó de alguna manera en las épocas a las que llamamos ahora el de las dinastías, podemos encontrar una sociedad donde el papel de la mujer es predominante, con todos los derechos a la par que el de los hombres. Fijémonos en el llamado Testamento de Naunacte, un documento testamentario donde se indica qué hijos heredarían los bienes de esta mujer, Naunacte, según el comportamiento y el cuidado que habían hecho de su madre. Esto significaba que las mujeres podían administrar sus propios bienes y su herencia, llevar un negocio propio y trabajar en empleos más allá del ámbito doméstico. No nos extenderemos en este punto de carácter social y moral, que estabilizó a una civilización durante miles y miles de años. El concepto de el eterno femenino lo estudiaremos en otro vídeo. En un ámbito más científico o técnico, hallamos otro papiro, el papiro Rind, el mayor documento conocido sobre matemáticas egipcias, donde se detallan 87 problemas y aparece el número pi, tan usado actualmente en infinidad de fórmulas matemáticas. Así como también hallamos el llamado papiro de Moscú, donde se dilucidan complejos problemas sobre volúmenes piramidales. En este sentido, hallamos templos dedicados a la medicina, con métodos específicos, tal como aparecen en los papiros de Evers y Edwin Smith, donde en ambos casos, y según los egiptólogos, son transcripciones de otros papiros aún más antiguos. Estos papiros son la base de muchas sustancias que se usan en nuestros días. Aquí también podemos ver la dependencia de lo divino para cualquier uso de esta medicina entre lo llamado o mal llamado mágico y la práctica de terapias que incidían directamente sobre las enfermedades a tratar. Y por esto mismo, nos encontramos templos dedicados específicamente al uso de terapias basadas en la música, es decir, en la vibración,
la mantralización, el uso de sahumerios y aromas de todo tipo que siglos más tarde adoptarían los griegos y romanos. Existía una divinidad específica de la medicina, Imhotep, de quien se dice fue el mentor del Asclepios griego, también conocido como Esculapio. De este gran maestro, Blavatsky nos dice que es el dios de la sabiduría, el Imhotep griego. Era hijo de Fat y, bajo cierto aspecto, Hermes, puesto que se le representa comunicando sabiduría con un libro delante de él. Es un dios solar, significa literalmente el dios de la hermosa faz. En el templo de Colomb hallamos frisos donde se muestra instrumental quirúrgico, estelas donde se indican las medicinas a tomar. ¿Y qué diremos de las pirámides y de su gran misterio? Que a medida que transcurre el tiempo, deja de serlo. Los maestros nos hablan del uso de una ingeniería que a día de hoy aún se nos es desconocida. El corte de las grandes piedras es mucho más avanzado que el de las sierras que tienen nuestras fábricas. Gracias a sus puntas de lidia, que tienen una dureza 11. Pues bien, ¿puede alguien explicar qué tipo de sierra y qué clase de material usaban en el antiguo Egipto? Porque en cada paso de sierra avanzaban casi 2,5 milímetros, 60 veces más que nuestras modernas sierras. Investigaciones de ingenieros titulados que afirman que en el interior de estos bloques de piedra se han encontrado uñas y cabellos, por lo que dan lugar a suponer, sin ambajes, que utilizaron unas argamasas muy especiales en su construcción. En las columnas jeroglíficas de la estela, comprendidas entre la sexta y la 18ª, se enumeran 29 minerales y diversas sustancias químicas que habrían de ser utilizadas para preparar una especie de piedra artificial que pasaría por natural a los ojos del pueblo y que solo los expertos podrían identificar. Los egipcios iban más allá del árbol de la vida, pues lo mostraban a través de esta forma piramidal, es decir, desde lo más sencillo y a su vez potente, hasta la base simbolizando el desarrollo en el mundo físico y su densidad. Y todo ello sin olvidarnos de la asombrosa simetría con la alineación terrestre que, como dicen los investigadores, tienen que ver también incluso con la ubicación de constelaciones y estrellas como vimos en vídeos anteriores. ¿Cómo es esto posible? Una de las constantes que hallamos cuando investigamos cualquier cultura solar es su férreo nexo con lo mistérico, con la cultura que ahora denominamos esoterismo, o teosofía, o gnosticismo. Y de ahí que siempre nos encontremos con una ligazón con lo religioso, cuando en realidad era su forma de vida. Es nuestra forma de entender lo inexplicable o lo misterioso. La cultura egipcia es una de las que más predomina esta forma de pensamiento y de vida, pues lo que narramos aquí no es lo que conocemos como dinastías, que como ya hemos indicado antes, sería la parte última de una civilización maravillosa en su etapa de degeneración, sino aquella época de inicio, esplendor y expansión. Y desde esta vertiente, uno de los exponentes de toda cultura solar es su rico panteón de divinidades, como constante en estas culturas del Sol. Infinidad de divinidades de todo tipo, indicando que toda la existencia tiene un orden superior, unas determinadas fuerzas ordenando los elementos, las facultades reales del ser humano cuando pone en funcionamiento su conciencia, la práctica de valores relacionados con la imitación de la divinidad, o de seres que ya habían logrado unirse a su divinidad o a su energía intrínseca, etc. Por eso también no es de extrañar que hallemos infinidad de papiros donde se describen procesos internos. El papiro y la piedra, dicho sea de paso, se convierten en los medios para enseñar toda esta sabiduría, es decir, toda esta gnosis o conocimiento superior, a una población ya diezmada de esas mismas facultades que tratan de recuperar. Sí, describían procesos internos al gozar aún de una conciencia activa al 100%,
que les permitía ir más allá de la materia. Esto explica perfectamente la obsesión de la cultura egipcia y maya, inca, tibetana, hindú, arapahoe, jainista, etcétera, etcétera, por los procesos post-mortem, es decir, por lo que para nosotros son los llamados misterios de la muerte, por la muerte, lo que significa que dedicaban su vida a prepararse para cuando muriesen, pues encontraban una oportunidad única de ascender a los niveles de la existencia, llegar lo más conscientemente posible ante ese trance de dejar el cuerpo físico para saber, en ese otro estado, los atajos y derroteros más ventajosos a la hora de tomar un nuevo cuerpo físico. Ese estado post-mortem en la cultura tibetana se denomina bardo. De hecho, esta cultura tibetana cuenta también con su libro tibetano de los muertos, donde se describe muy detalladamente por dónde tendremos que concurrir una vez hayamos muerto, y la manera de poder reconocer todos los métodos para volver más conscientes. Vale, chicos. Bueno, fijaos en esto. Lo que para nosotros hoy día es una cosa rara, porque es la verdad, esto de las ciencias ocultas, del esoterismo y todas estas cuestiones, para nosotros ya es algo lejano, como que no tiene nada que ver con nosotros, como que es algo de locos, de fanáticos, de sectas, de no sé qué, de no sé cuántos. Cada uno se engaña como quiere, ¿vale? Es que eso no es para mí, es que eso es muy complicado, es que cada uno que elija lo que quiere hacer en la vida, ¿vale? Para eso está el libre albedrío. Haz lo que quieras, pero de todo lo que hagas, pienses y digas tendrás que dar cuentas algún día, ¿vale? Ahora, como estamos viendo con el juicio de Annie, ¿vale? O como lo vamos a ver ahora, bueno, pues para ellos todo eso era algo cotidiano, era lo que había que hacer. Fijaos, esto también nos sirve de nivel para percibir lo muy degenerados que está esta sociedad. Fijaos, ¿eh? Entonces, claro, no es de extrañar que en su sociedad, en su arquitectura, los frisos, las fachadas, estuvieran llenas de enseñanza. Conforme ibas por la calle, o conforme ibas por los templos, o en cualquier construcción de la antigüedad, de cualquier cultura solar, todo servía para aprender. El papiro, la piedra, un friso, un patio, una columna, todo servía para comunicar una enseñanza X, específica, pero enseñanza. Esto sirve para esto. Si respiras de esta manera, vas a conseguir esto. Si haces esto, lograrás esto. Expandir tu conciencia y por ende tendrás una mejor existencia, etcétera, 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 etcétera. Fijaos, toda la sociedad egipcia, al igual que la maya, que la hindú, como cualquier otra sociedad solar, ¿vale?, constituía su vida, su sociedad, su idiosincrasia en torno a lo que había que hacer para regenerarse, para llegar al ser, para llegar a la unión con esas partes internas que ya tenemos olvidadas, ¿vale? Esa es la verdad. Todo esto nos tiene que servir, que hacer reflexionar muchísimo, para quien lo quiera. El esoterismo, para ellos, era su forma de vida. En este sentido, hallamos el conocido texto Periem Eru, o Papiro de Ani, también conocido como el libro egipcio de los muertos, donde observamos todo el proceso del karma hasta la muerte, pasando por el juicio de Osiris y un aspecto a tener en cuenta, la llamada confesión negativa, basada en una serie de condiciones a tener en cuenta por nada menos que 42 jueces. Aquí os mostramos el inicio del papiro de Nu, en el capítulo 125 del libro egipcio de los muertos. Salve, Dios grande, Señor de la verdad y de la justicia, amo poderoso, he llegado hasta ti, permíteme contemplar tu radiante belleza. Sé tu nombre mágico y también los de las 42 dignidades que te rodean en la gran sala de la verdad justicia.
el día en que se rinden cuentas de los pecados ante Osiris, la sangre de los pecadores le sirve de alimento. Tu nombre es el Señor del Orden, del Universo, cuyos 2 ojos son las 2 diosas hermanas. Es así que yo traigo en mi corazón la verdad y la justicia, porque he sacado de él todo el mal. Yo no he hecho mal a los hombres. Yo no empleé la violencia con mis parientes. Yo no reemplacé por la injusticia a la justicia. Yo no frecuenté a los malos. Yo no cometí crímenes. Al final del vídeo os pondremos el resto. Y también nos encontramos con el libro de las respiraciones, que describe métodos para que el difunto mantenga su conciencia, su respiración, su concentración en ese estado post-mortem. Este texto se le atribuye a la divinidad de Isis y al dios de la sabiduría, Tot. En cuanto a su contenido, el libro de las respiraciones ofrecía a su poseedor una descripción del más allá. Además, se encargaba de destacar las virtudes y los buenos actos del difunto, hecho imprescindible para que el fallecido pudiera acceder a la vida eterna. Al mismo tiempo, este corpus cumplía la función de una guía para superar los posibles obstáculos que pudieran presentarse en la travesía a la otra vida. En definitiva, el libro de las respiraciones era en sí mismo una protección que aseguraba a su dueño alcanzar la vida eterna. Aquí tenemos el inicio. Principio del libro de las respiraciones, que procura Isis a su hermano Osiris para vivificar su alma, para alumbrar su cuerpo, para rejuvenecer sus sustancias de nuevo. Para los egipcios la palabra era sagrada. Para los egipcios el creador había utilizado el poder del verbo, es decir, la magia de la palabra, de la vibración, de la energía, cuando decidió que el mundo existiera, exactamente como en la cultura hindú, cristiana, hebrea, maya, etc. El demiurgo Atum y su emanación Ra, una vez que concebían un elemento, no precisaban sino pronunciar su nombre para que éste tomase vida. La magia de la palabra permitía que instantáneamente la realidad que expresaba quedase materializada. Por eso no nos cansaremos nunca de repasar las ventajas de la oración y del uso de las mantras. Pero si algo que debemos de agradecerle a la cultura egipcia es el recordatorio de la alquimia sexual y todo cuanto conllevaba las prácticas secretas de esta ciencia milenaria, común de nuevo a todas las culturas solares. La energización del ser humano a través del correcto uso de las fuerzas creadoras entre un hombre y una mujer. Ellos también usaban el uroboro en sus definiciones y expresiones de arte objetivo, haciéndonos saber que no perdían ni un ápice de su energía sexual. Fundamentaron su sabiduría en la alquimia sexual. De hecho, del término Kem o Kem, como se conocía a Egipto en aquella época, deviene el vocablo alquimia. Y este último apunte de esta sección nos lleva directamente a la próxima.
Estos seres especiales tienen una misión específica: hacernos llegar toda la sabiduría milenaria para aprovecharla, entenderla y ponerla en práctica. En este sentido hallamos al ser más poderoso proclamado por los mismos maestros de conciencia despierta, que ha llegado al planeta Tierra. Este ser es Jesucristo. Y si repasamos la vida que no nos han contado del Cristo y en los llamados años perdidos de Jesús, como así se expresa en la Biblia, aprenderemos que los lugares donde adquirió sus principios y todo su saber fueron la India, Próximo Oriente y, cómo no, Egipto. Sobre este tema apasionante hablaremos en otro vídeo. Samael Aun Weor, otro gran maestro cuya misión fue expandir esta gnosis o conocimiento superior, nos dice: en la tierra de Egipto, Jesús ingresó como estudiante de misterios en una pirámide y una vestal de blanca túnica le entregó los primeros papiros para que estudiara. Un instructor le enseñó a Jesús los grandes misterios del sexo. Vale, chicos, el asunto de la sexualidad trascendental, que ya hemos visto en anteriores vídeos, ¿vale? Ya hemos hablado de la sexualidad trascendental creo que 2 o 3 veces. Vale. Haremos algún otro vídeo más para ir detallando más este asunto de la sexualidad trascendental que tanto da que hablar, incluso hoy día, sobre todo hoy día. Pero bueno, a lo que vamos. No es de extrañar si la sexualidad trascendental es, por tanto, la base, la columna toral de cualquier cultura solar, ¿vale? No es de extrañar que los maestros de conciencia despierta la usaran para desarrollarse completamente. Es normal. Todos los maestros que han llegado a la Tierra han tenido su esposa, una esposa sacerdotisa, como lo llaman los maestros de conciencia despierta. Gracias a esa esposa el maestro se hace maestro, ¿vale? Entonces es normal que los maestros de conciencia despierta, todos en su última etapa evolutiva en lo que es la unión con su ser o con la eliminación de sus defectos psicológicos, empleen la alquimia sexual o el arcano AZF o el Maituna o la fragua encendida de Vulcano o el arcano número 9, llamadlo como queráis. Ya veis que, como vimos en su día, tiene infinidad de nombres, ¿vale? Esto es lo que hay. Así que, como vemos, la sexualidad trascendental sigue siendo el camino más eficaz, más, digamos, directo, para eso que los maestros llaman la autorrealización íntima del ser, ¿vale? Eso que nosotros tendríamos que hacer, ¿vale? Pero que cada uno, en su nivel o en su comprensión. Bueno. Si nos fijamos, hay muchos otros grandes maestros que aprendieron y se iniciaron en el camino hacia la unión con su ser en Egipto, como lo fue y lo es el que llamaban Antonio del Desierto, también conocido como San Antonio, sí, el amigo de los animales, etc. Y un gran promulgador de esta gnosis que en aquella época, hablamos del año 250 después de Cristo, ya empezaba a ser perseguida por un catolicismo atroz y despiadado. Antonio Magno, como también se le conocía, llegó a inspirar a otros maestros como San Francisco de Asís en Italia y a Prisciliano de Ávila en España, entre otros. Es decir, su vida inspiró a otros maestros que con su ejemplo consiguieron expandir la sabiduría milenaria solar. Blavatsky nos recuerda que es en Egipto donde se instruyó a Moisés. Y en esta línea de grandes místicos egipcios hallamos a Clemente de Alejandría. Fijémonos en esta frase: conocerse a uno mismo es la mayor de todas las disciplinas, porque cuando un hombre se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Que nos suena a la conocida inscripción en el templo de Delfos, en Grecia. Te advierto, quienquiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.
Pero si tenemos que hablar de maestros de conciencia despierta, ligados a la divinidad, como todo buen maestro de conciencia despierta, egipcio, ese es sin lugar a dudas el gran Hermes Trismegisto. En este vídeo también nos va a servir, vamos a servirnos para ver cuál es la misión de un maestro de conciencia despierta, ¿vale? Todos los maestros tienen una misión, ya sea de regeneramiento de la enseñanza porque se está dando mal o porque se está olvidando, bien porque hay que poner los puntos sobre las íes, ¿no? Pese a lo que luego les pueda pasar, como se ha visto en la historia, que han acabado traicionados. Entonces, vemos que la misión de un maestro de conciencia despierta es la de enseñar, pero a la misma vez le sirve a la enseñanza o a la transmisión de la enseñanza que dispone la divinidad a través de estos seres especiales que han conseguido autorrealizarse, la misión de reponer o de reeducar aquello que nos tiene que servir para unirnos con el ser. En este sentido, a los maestros de conciencia despierta no les importa cuál es su destino a la hora de dar la enseñanza, es su misión, lo tienen muy claro, no tienen miedo, no tienen ningún miedo. Saben que se exponen a lo que se exponen, del insulto, a la persecución, a que los maten, a que los encarcelen, etcétera, etcétera. Es un hecho, ¿eh? Esta historia aria, que es la de los arios, que somos nosotros, ha perseguido a aquellas gentes que dieron su vida porque nosotros tuviéramos hoy este cúmulo de enseñanza tan maravilloso, ¿vale? Tan maravilloso si se pone en práctica, ojo, ¿vale? Entonces, y en este sentido también encontramos a Thoth. Thoth probablemente es el primero de los grandes maestros de esta raza aria, uno de los últimos de la Atlante, encargado, como otro aspecto en la misión de un maestro, de inicializar una civilización, ¿vale? Entonces, esa es la gran misión que tiene Thoth, el dios Ibis, ¿no? De Thoth, como le llaman los maestros de conciencia despierta, ¿no? Que es también Hermes Trismegisto. Por eso luego se le personaliza o se personifica en la cultura griega, tartésica, en muchas otras, ¿vale? Porque es una figura capital, importantísima a la hora de expandir y de guiar y de desarrollar la enseñanza solar. Y por eso mismo esa enseñanza que nos da Hermes Trismegisto tiene como fundamento la alquimia sexual. Si nos fijamos, si investigamos su enseñanza, Hermes Trismegisto, no nos olvidemos de este nombre porque es probablemente quien va a inspirar al resto de maestros que van a seguir llegando a la Tierra. Seguimos. Por eso mismo, a este gran maestro se le representa como al dios de la sabiduría. Es el mismo dios Thoth, en forma de ibis de pico rojo. Su legado es extensísimo, donde nos encontramos la afamada Tabla Esmeralda, en la que enseña al mundo que todos los procesos a nivel macrocósmico tienen una semejanza innata con los procesos a nivel microcósmico. De ahí que reconozcamos la espiral de una galaxia en la concha de los moluscos, por ejemplo. Y por ello mismo también se le representa al lado de todos los faraones y es prácticamente omnipresente en todos los papiros y frisos. Cuentan los historiadores de la época que, como iniciado, presenció la degeneración y la caída de la Atlántida. Y respondiendo al llamado de la Gran Ley, junto al Manu Vaivasvata, el Noé bíblico, Indostán, trabajó por el desarrollo de la semilla de la quinta raza raíz, que es la raza aria. Narran las tablas de Esmeralda que para los últimos días de la Atlántida, su maestro interno le ordenó: «Ve y busca a mis gentes, tómales por las artes que has aprendido, lejos a través de las aguas, hasta que encuentres la tierra de los peludos, bárbaros que viven en cuevas en el desierto. Sigue allá el plan que ya conoces». Y Hermes tomó sus gentes y se adentró en la gran barcaza del maestro. Este es el mismo camino iniciático de la gnosis,
que nos enseña que esos peludos bárbaros en cuevas son nuestros defectos psicológicos, a los que debemos de eliminar y erradicar a través de Kem, esa alquimia sexual eléctrica para energizarnos y unirnos a la divinidad. Mis gentes, sus gentes, es referencia a un grupo selecto de devotos del camino de la revolución de la conciencia. Esos son todos los que labraban la piedra filosofal, aquellos que trabajaban arduamente por la eliminación de sus defectos de tipo psicológico, viviendo en el camino del recto obrar, recto pensar y recto sentir. Fijaos en qué pedazo de enebro acabo de estar. Qué precioso. Increíble. Gigante. Gigantesco. Bueno, vamos a ver. Llegados a este punto del vídeo, ya es hora de que nos preguntemos de dónde surge. Que más o menos nos hacemos una idea, ¿vale? Pero ¿de dónde surge todo este cúmulo de conocimientos, de sabiduría? Como que es en Egipto donde surge o deviene de otros lugares, etcétera. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es posible que una civilización impregnara al resto de las culturas adyacentes, ¿no?, próximas, no solamente la griega, sino muchas otras, la fenicia, tartésica, etcétera, de todo ese cúmulo de conocimientos y de sabiduría? Vamos a ver. Para nadie es ya un misterio que en antiguos escritos se cite o se relacione Egipto con la Atlántida. En el conocido escrito de Platón, en sus diálogos, hará referencia de ella a través de Critias, discípulo de Sócrates. Según el relato de Platón, Critias oyó esa historia contada por el político ateniense Solón, y a este último se le habían transmitido los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. Uno de los sacerdotes que informó a Solón se llamó Sonkis de Sais. Durante su tiempo en la ciudad de Sais, Solón aprendió gran información sobre la Atlántida de Sonchis, que describió el increíble tamaño y la riqueza del imperio atlante, lo mejor que pudo en una época de 9000 años atrás. En el relato de Platón, llama Pelasgos, de donde procede el término pelágico, a unos expertos navegantes provenientes de más allá de las torres de Heracles, Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. Y fue también Platón quien describía el estado de Epopteia, los llamados misterios de Eleusis, que era un tipo de festividad ritual para iniciarse en los misterios de la alquimia sexual y la psicología trascendental. Estos rituales eran los más importantes de Grecia, donde se expresaba toda aquella sabiduría en forma de cánticos, teatros, danzas, etc. Estos rituales tienen su origen en Egipto. Y esto comienza a ponerse interesante, porque Blavatsky nos dice en su glosario teosófico que Epopteia es un vocablo sánscrito que hace referencia al último de los trances o pasos para conseguir el estado de armonía o de mayor conciencia con la divinidad en estos misterios de Eleusis. Rosso de Luna, Samelón Beor, entre otros, nos dicen que en el Tíbet profundo existe una orden de maestros llamada la Orden de los Epoptae, de conciencia despierta, que opera desde otros planos de existencia, no en este mundo físico. Debemos de considerar que cuando un cuerpo se energiza lo suficiente, puede trascender el mundo físico. Esto se llama física cuántica. De ahí que la civilización maya desapareciera de la noche a la mañana, como así dicen los historiadores, y que aquellos que no revolucionaron su psicología ni eliminaron el ego, cayeron bajo el yugo de los descubridores europeos. Por tanto, Egipto tiene lazos, férreos lazos, con la cultura atlante y la civilización indostánica como punto de partida en su época de creación.
Pero desarrollaremos esto un poco más. Blavatsky nos dice en su obra Isis in Velo, volumen 1, a pesar de la antigüedad del pueblo egipcio en el estudio de las ciencias y en el ejercicio de las artes, todavía les aventajaron en tiempo los etíopes, que antes de pasar a África florecieron en la India desde muy primitivos tiempos. Se sabe también que Platón aprendió en Egipto muchos secretos no revelados jamás en sus obras. Y en su Isis in Velo, volumen 4, nos dice: ya demostraron Bunsen y Champollion que los libros sagrados de Egipto son muchísimo más antiguos que el Génesis, y las modernas investigaciones han robustecido la sospecha. Para nosotros certidumbre de que las leyes de Moisés son copia del código de Manú, por lo que resulta muy probable que el Egipto debiera a la India su civilización, arte e instituciones sociales. Pero aunque contra este parecer se agrupen hostilmente toda una falange de autoridades científicas que niegan los hechos comprobatorios, tarde o temprano habrán de rendirse a la evidencia. Y sigue: el Egipto debe su civilización, sus instituciones políticas y sus artes, especialmente el arquitectónico, a la India prevédica, pues los colonizadores del país fueron aquellos arios de piel oscura a quienes Homero y Heródoto llaman etíopes orientales, o sea, los habitantes de la India meridional, que llevaron a Egipto su ya adelantada civilización. Y sigue: la India y Egipto eran dos naciones hermanas, y los etíopes orientales, los poderosos constructores, vinieron de la India. Bien, para ir concluyendo este comentario sobre la ligazón de estas culturas del sol con la divinidad para la que tenían encarnada, no olvidemos eso, observamos que en el caso que nos trae, Egipto tuvo un inicio indostánico, que después se complementaría, se reuniría con los últimos atlantes provenientes, en este caso, de la zona donde se sitúa el océano que lleva hoy su nombre, según el relato de Platón, Songis de Sais y otros historiadores de la época. Lo que nos importa aquí es observar que estas grandes civilizaciones tuvieron en su época esplendorosa inicial, de principio, una ayuda muy especial. No se entendería de otra manera. Por eso hallamos, por ejemplo, pirámides por todo el planeta. Por eso comprobamos, por ejemplo, que estas civilizaciones practicaban, en el mayor sentido de la palabra, una religión, una mística, ligados a la ciencia, que expresaban en ese arte objetivo que debe de llegar, como misión encomendada, hasta la conciencia de todo ser humano. Y por eso mismo encontramos en todas las fachadas de los edificios egipcios imágenes, secuencias, escenas, diálogos, relieves, etc., donde se muestra que la población egipcia mantuvo un estrecho lazo, religare, con la divinidad. No se entendería de otra manera semejante desarrollo técnico y moral. Aquí tenemos un esquema de la cronología oficial, según la egiptología, muy ligada a los periodos que se conocen como la Edad del Hierro, del Bronce, la Prehistoria, etc., de no más de 7000 años de antigüedad. Sin embargo, los esoteristas tienen la historia de Egipto, fijaos, clasificada de esta manera, como Blavatsky nos dice. La cronología de las dinastías faraónicas divide la historia de Egipto en 4 épocas: de los reyes divinos, de los semidioses, de los héroes y de los mortales. Estas épocas se corresponden perfectamente con los Elohim bíblicos, esto es, con los hijos de Dios, los gigantes y los hombres noéticos. Vale, chicos, acabamos el vídeo, ¿vale? Ya hemos visto las dos versiones de la historia, nunca mejor dicho, ¿no? De esta historia egipcia. Hemos visto la cronología de lo que nos dicen los científicos y los egiptólogos y, por así decirlo, la ciencia, ¿no? ¿Vale? Materialista, ¿no? Y que lo es, pero bueno.
y la cronología de los esoteristas, ¿vale? Que tiene mucho más sentido a la hora de conexionar la historia y los hechos con los historiadores clásicos como Platón, Heródoto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos la gran diferencia que hay, ¿no? Dramática. Ellos están muy alejados de la verdad. Su concepción de las cosas es empírica. Si no lo veo, no lo creo. Y por desgracia, la ciencia, como decía Einstein, sin religión está ciega. El mismo Einstein, pero bueno. Aquí no vamos a incidir en la opinión, esa no es la finalidad de este vídeo. Y dicho ya de paso, de este canal. No es nuestra finalidad. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber el porqué de las cosas. Hoy día, gracias a Dios, ya hay una gran masa de gente, incluidas los intelectuales, sobre todo ellos, ¿no? Los artistas, y no solamente lo digo por James Cameron, porque está convencido de que dará con el eslabón que nos une a la Atlántida, ¿vale? Sino muchísimos otros profesionales, intelectuales, docentes, que a la chita callando saben que lo que están ofreciendo en las escuelas y en las academias, pues no es así, no es real. Es una comodidad de mil demonios y se coloque en una cronología de unos pocos miles de años. Eso es una comodidad de mil demonios, como decimos, ¿no? Entonces, cada uno es libre de pensar y de querer saber y de querer pensar lo que le dé la gana. Es así. Pero las cosas son como son. Si hay tantos problemas con nuestro pasado, con el origen del ser humano, es porque la ciencia oficial es incapaz de reconocer los nexos que nos unen a otras culturas anteriores a la raza aria. Es incapaz de reconocer un texto sagrado, ya sea de la cultura maya, de la cultura hindú, tibetana, etcétera, etcétera. No quieren saberlo. No les da como miedo. Hay muchísimos personajes que han acabado en el ostracismo, en el olvido, solamente por haber descubierto o por haber tenido una disonancia con la plana de la ciencia y de la cultura y de la opinión académica. Con suerte. Y digo con suerte porque ha habido asesinatos, imaginaos, ¿vale? Los museos están llenos de piezas en los sótanos, porque nadie sabe dónde ubicarlos y es escandaloso que la gente lo veamos. Sería algo tremendo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar más en más asuntos de este tipo, ¿eh? Este vídeo es uno más para hacernos ver nuestro origen, ¿vale? Para hacernos comprender el porqué de la preocupación que tenían, en este caso, los egipcios a la hora de promover, dispensar, ofrecer, dar a entender la enseñanza que heredaron de sus antepasados, ¿vale? Así que esto es lo que hay. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo daremos una práctica con una oración egipcia, ¿vale? Espero que os guste. Y ya después de ese vídeo de esta práctica, lo que haremos será relanzar, como ya os dije o os comenté en su día y al principio del vídeo, vamos a cambiar el título del canal. Vamos a ver qué le ponemos, un poquito más cercano, ¿no? Y iniciaremos con un vídeo de presentación, más o menos, ¿no? Cortico, no se va a alargar mucho esto. Y comenzaremos con más temas en relación a lo que estamos ofreciendo aquí.
va a ser como una continuidad, pero ya todo enfocado a la mente, a la psicología, tocando también pues asuntos antropológicos, que si los elementales de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, chicos, muchas gracias por venir, os espero en el próximo vídeo y... ¡Esoterismo!